Hola amigos, bienvenidos a su programa ¿Quién golpeó a quién? En esta ocasión nos acompaña José de la Cruz, abogado, docente universitario y secretario general del nuevo sindicato de docentes contratados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor de la Cruz, bienvenido a nuestro programa. Gracias, profesor, por la invitación y también agradecer su tiempo para poder dar a conocer en su programa, en las redes, la problemática que tienen hoy en día los docentes contratados. Profesor de la Cruz, ilústrenos, ¿qué es un sindicato? ¿En qué se beneficia un trabajador, sea del Estado o de una entidad particular? Bueno, el sindicato es una organización que tiene alcance constitucional, es decir, la Constitución garantiza a los trabajadores tanto del sector público como del sector privado a formar sindicatos y organizarse. ¿Cuáles son los beneficios? Eso en el sentido de que en el mundo del derecho laboral, tanto los trabajadores públicos como el mundo privado, el sector privado, tienen derechos, lo que llamamos los derechos laborales individuales, ¿no? Y los derechos laborales colectivos. Entonces, para que un trabajador pueda ejercer estos derechos, para ejercer los derechos individuales no necesitamos una organización, ¿no? Lo ejercemos de manera directa, ¿no? Y se exige de manera directa al empleador. En cambio, para ejercer los derechos colectivos, es ahí donde los trabajadores públicos o privados necesitan de una organización para poder ejercer estos derechos colectivos, ¿no? El sindicato de docentes contratados de San Marcos es nuevo, ¿no? Pero ya existe la Asociación Única de Docentes de San Marcos y el Sindicato Único de San Marcos. ¿Para qué otra asociación o otro sindicato? Claro, sí, la universidad tiene sindicatos, ¿no? Hay dos sindicatos, si no me equivoco, de docentes nombrados, ¿no? Sin embargo, estos sindicatos que tienen muchos años de formación, ¿no? Tienen problemas particulares que caracterizan justamente a los profesores nombrados, como por ejemplo la homologación, la CTS, ¿no? Algunos temas de años de antigüedad, son problemas particulares, ¿no? O característicos de los profesores nombrados. Sin embargo, estos sindicatos no afilian a los profesores contratados porque me parece que su política o sus estatutos, para ser afiliado a estos sindicatos hay que estar nombrado. Y la Constitución y las leyes laborales permiten que un contratado también pueda afiliarse. Es decir, un docente contratado constitucionalmente y legalmente podría afiliarse a estos sindicatos de profesores nombrados. Sin embargo, estos sindicatos tienen por política y por sus estatutos no afiliar a los profesores contratados, ¿no? Entonces, es por eso que los profesores contratados no podemos afiliarnos a estos sindicatos y tenemos problemas particulares que son propios de los docentes contratados, como es el caso específicamente del nombramiento, ¿no? Entonces, por eso que se dio la necesidad, en realidad legal, que tenemos de armar un sindicato para poder defender colectivamente estos derechos que se vienen vulnerando, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ser docente ordinario o nombrado y docente contratado? Claro, la característica fundamental está en que cuando uno es un profesor nombrado, un docente ordinario nombrado, inicia uno la carrera docente, la carrera en la universidad, es decir, comienza a participar de la promoción docente, ¿no? Pasas a ser de auxiliar, pasas a asociado, pasas a principal, tiene otros beneficios incluso vinculados justamente a los derechos colectivos, los profesores nombrados, beneficios de orden que le llamamos nosotros, los llamados derechos colectivos, que también tienen los profesores nombrados que son afiliados a sus sindicatos, ¿no? Tiene la estabilidad laboral, que no es una estabilidad absoluta, pero es una estabilidad laboral protegida por la Constitución Política del Estado. Y eso permite que el docente pueda crecer y desarrollarse profesionalmente, porque le da una estabilidad que le permite al profesor crecer, ¿no? Profesionalmente, académicamente, ¿no? Por eso la importancia de los nombramientos. En cambio, los profesores contratados, generalmente pues hay profesores contratados en la universidad que les paga Tesoro Público, otros paga recursos propios, ¿no? Entonces, cada modalidad contractual de pago y de tipo de contratación, ¿no? En algunos facultades les dan recibo de honorarios, ¿no? Solamente giran un recibo honorario. En el caso de Derecho, por ejemplo, firmamos un contrato de locación de servicio, ¿no? Entonces, y son
como está establecido en los contratos de locación de servicio, los profesores contratados no tienen esta estabilidad laboral, no tienen estos beneficios colectivos, no están dentro de la carrera docente para poder promoverse, ¿no? Lo que genera pues un perjuicio en el desarrollo profesional de los profesores contratados, ¿no? O sea, la escala más baja es ser locador de servicios, no recibe la pensión del seguro, Así es. no recibe el aguinaldo. Así es, claro, el docente contratado que está con locación de servicio en realidad está en una precarización laboral, ¿no? Porque no tiene seguro social, no tiene beneficios sociales, se enferma, no puede ir al seguro social, o sea, hay una precarización del docente, ¿no? Que son cientos en San Marcos, ¿no? Y que están en esas condiciones de precarización laboral porque no tienen ningún beneficio laboral, ¿no? Entonces podríamos hablar de que hay docentes de primera clase, segunda clase, Sí, tercera clase, una discriminación. Lamentablemente la realidad expresa lo que usted dice, profesor. No hay los docentes contratados, serían los que no tienen, los sin derechos, ¿no? Sin derechos laborales, ¿no? Porque les dan contrato o recibo honorario, no tienen derechos laborales, ¿no? Y los profesores nombrados que sí tienen todos los derechos, ¿no? El año pasado la presidenta Boluarte firmó una ley de nombramiento excepcional docente, ¿no? La 32.171, y el cual la mayoría o muchas universidades, ¿no? Por no decir la mayoría, se ha acogido a las universidades nacionales para nombrar, ¿no? Y San Marcos, la primera vez, incluso planteó unos lineamientos de cómo ser nombrado, pero al día siguiente se anuló. ¿Qué ha pasado en San Marcos? Lo que acontece en San Marcos, sucede dos cosas, ¿no? Por un lado es el tema de la mala asesoría, o sea, hay malos asesores en torno de la rectora, y por otro lado, como en San Marcos, hay también una especie de cálculo político, a mi entender, ¿no? Por un lado, ¿por qué? Porque en primer lugar la universidad emitió una resolución, ¿no?, rectoral aprobando unos lineamientos para que los profesores contratados se inscriban, ¿no?, y puedan nombrarse a través de este lineamiento, ¿no? Sin embargo, al día siguiente, ¿no?, la rectora sacó otra resolución rectoral anulando estos lineamientos, ¿no? Entonces, manifestando de que bajo su interpretación, y ahí viene la mala interpretación, la mala asesoría, ¿no?, respecto a este tema particular del derecho laboral público, porque no olvidemos que esta interpretación, esta norma, tiene que ver con algo con un derecho muy particular, es decir, una especialidad en el mundo laboral, ¿no?, que es el derecho laboral público específicamente, ¿no?, porque hay derecho laboral privado, derecho individual, derecho colectivo. En este caso, el derecho laboral público, ¿no? Es decir, hay una norma laboral de carácter público en la universidad y en realidad hay pocos especialistas en derecho laboral público, ¿no? Recordemos que todos los años 90 casi no habían laboralistas, porque en el Perú casi no existían normas laborales en los 90, eso generó una crisis y una deficiencia de abogados laboralistas. Hoy en día hay pocos abogados laboralistas y especializados menos, ¿no? Y especializados en derecho laboral público mucho menor todavía, ¿no? Entonces son pocos. Entonces, y eso es lo que acontece. Si uno consulta qué abogado especialista en derecho laboral público, o sea, es decir, de normas universitarias, derecho laboral público, tiene la universidad, no tiene especialistas en derecho laboral público, no lo tiene. Entonces acuden a un abogado general, ¿no? Entonces, y que tiene su propia interpretación. Y el derecho laboral tiene principios laborales que son propios del derecho laboral. El derecho penal tiene sus propios principios. Por ejemplo, yo no veo temas penales, ¿no? Cada mundo laboral tiene sus propios principios, ¿no? Entonces, en el caso del derecho laboral hay principios que guían la interpretación del derecho laboral público, ¿no? Entonces, y aquí viene el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque para la rectora Yeri, los contratados no tendríamos vínculo laboral, ¿no? Ese es el criterio que están manejando y que es propio de sus asesores. También conversamos con el asesor del vicerrector académico que tenía este mismo criterio, ¿no? Que los contratados no tienen vínculo laboral porque tienen contrato de locación de servicio, dicen, ¿no? Y porque no habrían participado en un concurso público pagado por el Ministerio de Economía, es decir, por recursos directos del Ministerio de Economía, de Tesoro Público, ¿no? Entonces, bajo esos dos supuestos, para la universidad no habría profesores que cumplan con los requisitos de la Ley 32.171. Pero eso es totalmente errado, profesor. ¿Por qué? Porque la norma señala con claridad, ¿no?, de que los profesores que se acojan a esta ley, ¿no?,
que cumpla con el requisito, que es básicamente, dice, tener vínculo laboral, y dos, hasta el 2023, ¿no? Y la palabra hasta, que es una preposición que implica, ¿no? La calidad expresa hasta, dice, ¿no? El término que no implica la totalidad permanente, o sea, la palabra hasta, ¿no? Es decir, si un profesor postuló, ganó un concurso el 2022 o el 2021, está incluido dentro de ese hasta, ¿no? Porque eso es la preposición que, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, se debe entender de esa manera. Pero la universidad entiende el hasta, ¿no? Como una situación de carácter final. Aquel que no enseñó el 2023 o no ganó el 2023, entonces ya no está dentro de la ley, ¿no? Entonces vulnera en realidad una interpretación literal de la Real Academia de la Lengua, la preposición hasta, ¿no? Y esa es una interpretación totalmente errada, ¿no? Y la segunda interpretación errada es que el hecho de tener contrato de locación de servicio. Dice, no, como es contrato de locación de servicio, no hay vínculo laboral. Y eso también es totalmente falso, porque la Corte Suprema ha establecido en jurisprudencias vinculantes que los contratos de locación de servicio pueden desnaturalizarse, es decir, pueden expresar vínculo laboral finalmente si existe un requisito contundente, que es el carácter subordinado. Es decir, la gran diferencia entre un verdadero locador de servicio y una relación laboral es que en la locación de servicio no hay subordinación, en la relación laboral sí hay subordinación. Entonces, un docente en su práctica de enseñanza diaria, ¿no? Obviamente que hay subordinación, porque el docente firma ingreso y salida, da sus informes a dirección académica, al departamento académico, ¿no? Es decir, está subordinado. O sea, no es que el docente dicta la hora que quiere, como es un locador de servicio. Un locador de servicio, por un abogado, me contrata a mí, me da un contrato de locación, yo establezco mi estrategia de defensa, establezco mi hora de que voy a ir a hacer la defensa, ¿no? O sea, yo no tengo un jefe a quien dar órdenes, porque soy un abogado independiente. Los docentes no somos docentes independientes, estamos sujetos a un cronograma de actividades académicas. O sea, no pueden ser docentes independientes, como es un abogado independiente que tiene locador de servicio. El docente tiene una actividad que está sometido a un cronograma académico que establece la dirección de escuela o el decanato, y está sometido a las actividades o a las solicitudes o requerimientos que hace el departamento académico, y también está sometido a tesorería, que tiene que mandarse todos los informes para que le pueda salir sus remuneraciones. O sea, un docente tiene la calidad de subordinado, por lo tanto el contrato de locación de servicio en realidad es ilegal. Y no solo es ilegal porque guarda una subordinación a la docencia, sino también por dos requisitos, dos informes técnicos. Uno es el de la Servir, ¿no? Servir, un informe técnico a solicitud de la Universidad San Antonio Abad, si no me equivoco, solicitó un informe a Servir si es que la universidad podía darle contrato de locación de servicio a sus docentes. Lo que le dijo Servir a la universidad, y eso es un informe técnico válido porque Servir es el ente rector de recursos humanos de todo el aparato público, manifestó que las universidades están prohibidas de dar locación de servicio, o sea, contratos de locación de servicio. Es ilegal la emisión de estos contratos. Y dos, el año 2021, en el gobierno de, no fue ministra, el gobierno de Castillo, se emitió una ley donde estaba prohibido en todo el estado otorgar contrato de locación de servicio para todo el estado. Es decir, tienes un informe técnico de Servir, tienes una ley específica que dice que está prohibido la locación de servicio, y tienes la Corte Suprema que dice que los contratos de locación de servicio, si tienen subordinación, guardan vínculo. O sea, tienes tres elementos: un informe técnico, una ley, una jurisprudencia. O sea, ¿qué más criterio, qué más elementos para que los asesores de la rectora no puedan tener claras las cosas? Entonces, ahí hay un problema de conocimiento del derecho laboral público en la universidad, ¿no? Ese es el problema fundamental. No existe, podemos preguntarle a la rectora, ¿no?, quiénes son sus abogados laboralistas especializados en derecho público laboral, y no lo tiene. Ese es el fundamento. Entonces, y prueba de ello es que San Marcos ha perdido casos de los trabajadores, porque a los trabajadores también la universidad le estuvo dando y le da contratos de locación de servicios, y eso también es ilegal, porque los trabajadores, igual que los docentes, son subordinados. Y algunos trabajadores han ido al juez
han ido a hacer procesos judiciales y le han ganado a la universidad procesos judiciales, pese a que estos asesores de la rectora mantienen este criterio. Con ese criterio han perdido juicios y ahora continúan con ese criterio. O sea, es sorprendente el grado, ¿no?, digamos, de ineptitud o de terquedad de seguir manteniendo un criterio que ya han perdido en el Poder Judicial, ¿no? O sea, lo único que están haciendo es perjudicar a la gestión, perjudicar a los profesores, ¿no?, haciéndole daño a sus familias, porque muchos profesores tienen carga familiar y que necesitan tener un nombramiento para seguir creciendo profesionalmente. Doctor de la Cruz, pero precisamente en el Consejo Universitario, ¿no?, para anular los lineamientos que primero aprobaron del nombramiento de San Marcos, se adujo que la universidad no necesitaba tantos docentes nombrados y necesitaba hacer un concurso justamente para supuestamente pues ingresen los mejores, ¿no? Y precisamente convocaron un concurso en diciembre, ¿no? Sí. Pero solo para 20 vacantes, un concurso docente. Sí, lo que acontece es que la ley, en realidad ese concurso que realizó la universidad el 23 y 24 de diciembre del año pasado es un concurso ilegal. ¿Por qué? Porque la universidad, la ley 32171 establece con claridad que después de la emisión de esta ley, todo concurso es nulo en la universidad. Por lo tanto, para los abogados decimos, ¿no?, en nuestro lenguaje cotidiano o jurídico decimos nulo de pleno derecho, porque la ley lo establece. Entonces, ese concurso es nulo. Nosotros hemos planteado una nulidad de ese concurso, que hasta ahora no nos responde, no resuelve. En todo caso, iremos a la vía judicial por la nulidad de ese concurso, ¿no?, pidiendo que se anule porque la ley lo señala, porque administrativamente no nos responde, entonces no nos queda otra cosa que acogernos al silencio administrativo negativo e impugnar este concurso en la vía judicial, ¿no? Entonces la universidad sacó este lineamiento, sacó este concurso, ¿no?, y el Consejo Universitario, recuerdo que informó, me acuerdo de un Consejo Universitario de la rectora que, pues aparte de que no había profesores que cumplían con el requisito, decían, ¿no?, y sacaron este concurso, ¿no?, con 20 vacantes, no me equivoco, ¿no?, cuando la universidad requiere más profesores, ¿no? Ahora, la ley señala incluso, y ahí viene todo un tema también con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación, ¿no? La ley es clara, la ley señala de que incluso si los que se acogen a la ley es mayor a la capacidad o al número de plazas, la ley autoriza, ¿no?, se establece ahí para que el Ministerio de Economía, ¿no?, facilite, ¿no?, el presupuesto para que pueda ejecutarse esa ley. Lo señala la ley con claridad. Sin embargo, y ahí nuestra solidaridad con los profesores de las distintas universidades del país, donde tienen su resolución de nombramiento o tienen su resolución de admitidos o de calificados positivamente para el nombramiento, pero no tienen con qué pagarle, ¿no? Porque a diferencia de San Marcos, que tiene más presupuesto, ¿no?, a diferencia de San Marcos, otras universidades en provincia no tienen el presupuesto que tiene San Marcos. Y entonces estos profesores, estos docentes, estos rectores de estas universidades han cumplido con la ley, por ejemplo el Cerro de Pasco, ¿no?, y otras universidades que han emitido su resolución, pero no hay dinero para pagarla, ¿no? Entonces, aquí hay otro problema de incumplimiento de la ley, es decir, la ley es clara, por lo tanto el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación deberían ejecutar el cumplimiento del presupuesto. Además, la Constitución, hay un artículo de la Constitución que dice con claridad, ¿no?, que el presupuesto, ¿no?, el presupuesto en materia de educación es prioritario frente a otros. Eso es clarísimo en la Constitución. Hay prioridad sobre el presupuesto en educación. Y entonces, tanto el Ministerio de Economía como Educación deben dar prioridad a esta ley para su cumplimiento. Sin embargo, estas autoridades tampoco quieren cumplir la ley y están señalando que le falta una palabra a la ley para que ellos puedan establecer las partidas presupuestales, cuando eso es un tema básicamente de gestión, ¿no? O sea, lo que pasa en nuestro país está ocurriendo un tema preocupante también, ¿no?, que un funcionario administrativo quiere estar por encima de la ley. Y eso es una locura, eso es un retroceso de 50, 100 años de historia del derecho, ¿no? O sea, retroceso que un funcionario, ¿no?, del Estado quiera estar por encima de la ley. Y eso es un retroceso. ¿Por qué? Porque este funcionario del Ministerio de Economía, el director del presupuesto,
¿no? Están señalando de que la ley está incompleta, que falta una palabrita para nosotros, y eso no es cierto. La gestión pública se debe someter a la ley y a la Constitución. Y la ley dice que deben aperturar las plazas y el presupuesto. Y la Constitución dice que el presupuesto en materia educativa es prioritario. Entonces, la norma es clarísima. Lo que tienen que hacer ellos es emitir los documentos de gestión necesarios para que eso se establezca. Pero acá hay un problema pues, de cumplimiento de la ley, ¿no? El responsable político sería entonces el ministro de Economía. Claro que sí, el ministro de Economía es responsable político por no ejecutar esta ley conjuntamente con el Ministerio de Educación, ¿no? Ahora, sé que el SUNEDU está estableciendo unas fiscalizaciones para el cumplimiento de la ley, que me parece importante la labor. Esperemos que en San Marcos acuda el SUNAFIL, hacemos un llamado al SUNEDU a efecto de que pueda coordinar en todo caso con nosotros, con el sindicato, porque nosotros tenemos la información de qué profesores se han acogido a la ley, a la ley 32171, y que la universidad no le da respuesta. Nosotros vamos a mandar un comunicado a SUNAFIL para que pueda fiscalizar de manera precisa estos expedientes, SUNEDU ha señalado que va a hacer la fiscalización, entonces nosotros vamos a entregar la información precisa de esos expedientes para que SUNEDU pueda verificar de que no hay un pronunciamiento y se está haciendo caso omiso a los docentes. Pero tengo entendido de que los docentes contratados que son miembros del sindicato secretario general, no son todos los contratados que tenían. No, claro. Es mucho más profesores. Lo que pasa es que hay más profesores contratados. Yo creo que en la primera reunión que hubo de docentes contratados que se llevó a cabo en la explanada del comedor universitario, si no me equivoco, en la primera lista de docentes eran como 100 y tantos profesores, pasaba a los 160. Y son profesores que se expresaron. Hay otros grupos de profesores que no se expresan, o sea, que siguen dictando, ¿no? El miedo, profesor. Yo creo que esto explica el miedo, ¿no? Hay mucho temor en la universidad de que no puedan ser nuevamente contratados o de que no puedan ganar los concursos. Hay un temor en la universidad, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros hacemos un llamado, en todo caso desde el sindicato, hacemos un llamado a perder el temor, ¿no? A perder el miedo, ¿no? Hay un libro norteamericano que se llama Miedo a la razón, ¿no? Que cuando la persona tiene miedo, dice, ¿no? Se oscurece el razonamiento, ¿no? El temor, ¿no? Disminuye la capacidad de raciocinio, ¿no? El temor, el miedo. Miedo a la libertad de Eric Fromm. Entonces, eso es importante señalarlo. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que no se expresan por temor. Sí. Y el temor disminuye y oscurece justamente la capacidad de raciocinio, ¿no? Entonces, yo convoco a los profesores para que puedan ellos sumarse, organizarse y poder hacer respetar esta ley, que estamos justamente en esa lucha, ¿no? ¿Podemos saber qué medidas administrativas, legales tiene en cuenta el sindicato? Bueno, nosotros hemos presentado, hemos presentado los documentos de acogimiento en primer lugar, que es un llamado a los profesores que tienen que acogerse a la ley, porque la universidad no te puede obligar a que te nombres. O sea, la universidad no te va a comunicar y te va a tocar la puerta. Podría hacerlo de oficio, ¿no? O sea, porque allí la universidad tiene todos los documentos. Claro, pero la universidad tendría que sacar un lineamiento, cosa que no hay. Claro. Por eso que para que se le pueda aplicar la ley a un docente en este momento, el docente tiene que acogerse a la ley, solicitar su acogimiento a la ley, que es el primer paso que hemos hecho. Están algunos realizando sus apelaciones, yo también he hecho mi apelación porque el decanato no me respondía, me he acogido al silencio administrativo negativo y he apelado al Consejo Universitario. Ahí está mi expediente. Estamos agotando la vía administrativa, que es el primer paso para poder ir más adelante continuar con la defensa. Esas son las primeras acciones que se está haciendo. Y de manera colectiva se hizo la impugnación del concurso, y por otro lado hemos ido también al Congreso de la República, hemos hablado con varios congresistas que están enviando comunicación a la rectora a efecto de que la rectora dé cuenta de nuestros acogimientos a esta ley y pidiendo el cumplimiento de la ley 32171. A propósito del Congreso, también hay un proyecto de ley para modificar esta ley 32171. Sí, es un proyecto de ley que justamente le está promoviendo la universidad, ¿no? La gestión de la rectora Yeri está promoviendo de que se haga una adición a esta norma, ¿no? Y lo que está pidiendo es que se amplíe a que se incluya a los profesores del 2024. Entonces, me parece que lo que quieren hacer es nombrar a estos profesores que ganaron por este concurso ilegal, ¿no? Porque lo que están ampliando es al 2024. Entonces, me parece que la intención es incluirlo a este concurso ilegal que ganaron y meter a esos profesores nombrados cuando ese concurso fue ilegal. Eso me parece que es mi lectura, ¿no? Porque ¿qué sentido
sentido tiene ampliar del 2023 al 2024, y es una ley, un proyecto de ley promovida por la Universidad de San Marcos. Y el único concurso que ha habido en 2024 fue el concurso ilegal que han organizado ellos. Entonces lo que están haciendo es querer legalizar ese concurso, ¿no? Porque saben que ese concurso es ilegal. Entonces si ellos logran ese proyecto de ley, estarían legalizando un concurso ilegal que han realizado. ¿Qué pasaría si en este mes el Ministerio de Economía y Finanzas no entrega los dineros? ¿Tenemos que esperar un año más? Bueno, lo que yo aconsejo ahí en realidad, yo he tenido otros casos similares, profesor, con el caso, me acuerdo en RENIEC, me acuerdo de los proyectos especiales en el norte también. Aquí la responsabilidad penal, administrativa y responsabilidad civil, en este caso es del funcionario del Ministerio de Economía, ¿no? En este caso, los profesores que ya tienen una resolución de nombramiento podrían denunciar penalmente a los funcionarios de Economía que no abren el caño, porque lo que pasa es que es algo muy sencillo en realidad. Claro, sencillo podemos decirlo porque la norma es clara, pero claro, en el camino tienen que emitirse varios documentos de gestión, ¿no? La universidad tiene que emitir los documentos de gestión, de presupuestos, igual la universidad, el Ministerio de Economía tiene que establecer en qué partidas presupuestales, ¿no? De acuerdo a la contabilidad gubernamental, establecer, ¿no? Las partidas precisas de dónde va a salir el dinero. Eso es un trabajo de gestión que lo tiene que realizar. Entonces, pero los profesores que tienen una resolución de nombramiento, la ley les ampara para poder denunciar penalmente a los funcionarios del Ministerio de Economía, que son los que están poniendo la traba. Porque la universidad ya le dio su resolución, la universidad ha cumplido con la ley. Ahora el que no quiere pagar es el Ministerio de Economía. Entonces, tranquilamente la ley ampara a estos profesores denunciar penalmente a estos funcionarios para que puedan ellos cumplir con la ley, ¿no? Muchas gracias, José de la Cruz, abogado y docente universitario, por sus muy claras, pertinentes explicaciones. No, gracias a usted, profesor, y agradecer y saludar también a su programa, que es bastante difundido en las redes. Muchas gracias. Muy bien, amigos, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Será hasta la próxima emisión de ¿Quién golpeó a quién? Soy Manuel Abad Paciniño y nos vemos en otra ocasión.